Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Buen domingo, sean todos bienvenidos a Radar y tras casi un mes de paralización y protestas, las consecuencias son evidentes. En Radar abordamos los temas de fondo como la utilización de los recursos públicos y la responsabilidad de los líderes políticos en esta crisis, la urgencia del retorno a clases, el golpe al sector agropecuario, el debate sobre el modelo de nuestra economía y la conveniencia o no de integrar a los sectores empresariales a la mesa del diálogo. También analizaremos el camino que han optado algunas figuras de partidos políticos como el expresidente Ricardo Martinelli y la diputada Zulay Rodríguez del partido PRD de lanzarse por la libre postulación. Sean todos bienvenidos a Radar. Y en nuestra pregunta en redes sociales es la siguiente. ¿Piensa usted que los sectores empresariales agrupados en la Gran Alianza por Panamá deben ser incluidos en este momento en la mesa del diálogo? Opine al hashtag RadarTVN. Ya están con nosotros Walkiria Chandler, ella es diputada suplente y además aspirante a candidata por la libre postulación por el circuito 8-3 y también la diputada Ana Giselle Rosas del partido Cambio Democrático. Son muchos los temas que tenemos que conversar, no solamente sobre el rol de la Asamblea, sobre la figura de la libre postulación, sino también sobre el futuro de la mesa única del diálogo. Y voy a empezar con lo más actual y tiene que ver con el hecho de que figuras partidistas estén utilizando la vía de la libre postulación para tener, digamos, un camino alternativo para sus aspiraciones políticas. En particular, el expresidente Ricardo Martinelli y la diputada Zulay Rodríguez. Quisiera su opinión, Walkiria. ¿Por qué se da este abuso de la figura de libre postulación? Gracias, Sabrina. Buenos días a todos. Esto sin duda no es moral, pero debo decir que es legal. Aquí tenemos un código electoral que permite esto, un código electoral que pasó por la Asamblea con una ciudadanía hasta cierto punto distraída y no lo vio como relevante en su momento. Y así como no tenemos una paridad en el tema de las mujeres políticas, salió este tema que posibilita que personas que se mantengan inscritas en partidos políticos utilicen el vehículo de la libre postulación. Y aquí es importante, no necesariamente todo el que va por una libre postulación es independiente. Y los de libre postulación no somos criaturas mágicas, no somos unicornios y solamente por ir por una libre postulación no se van a solventar los problemas del país. El elector tiene que estar claro en las habilidades blandas de la persona que está corriendo y cuál es el plan político pragmático de visión de país que está exponiendo al momento de presentar su candidatura. Ana Giselle. Bueno, yo coincido, yo creo que es fundamental entender la génesis, por qué surge la candidatura por la libre postulación y es precisamente reconociendo que en nuestro país, a pesar de que una gran cantidad de personas están inscritas en partidos políticos, hay otros que no. Y para ellos también hay que buscar mecanismos de participación que fortalezcan el ejercicio democrático. Pero un representante que está en un partido político, inclusive que preside un partido político, se inscribe por la libre postulación, la verdad yo todavía no entiendo cuál es la estrategia. Eso siento que también desvincula sus sentimientos dentro del partido político al que pertenece. Entonces yo sí considero que el elector tiene que estar muy claro de cuáles son las intenciones detrás de este tipo de jugadas políticas. Bueno, vamos a entrar entonces a la materia que nos ha tenido ocupados durante el último mes, que es el diálogo, bueno, primero la paralización y luego el diálogo. Y quería la opinión de ustedes sobre la decisión que ha tomado al menos Monseñor Ulloa, que ha dicho que el sector productivo, la empresa privada va a entrar en una segunda etapa de este diálogo. O sea que las medidas que se van a tomar ahora se van a tomar con las personas que actualmente están en el diálogo. Yo sé que
Ana Gisela se ha expresado porque eres afectada y el circuito ha sido afectado, pero quería saber la opinión sobre si deben o no participar, en la opinión de ustedes, en esta etapa del diálogo, o si, por el contrario, como han dicho otros, el vincular a más personas dentro del diálogo finalmente lo pudiera entorpecer o alargar excesivamente y no llegar a ninguna conclusión. Entendiendo primero, doctor, que esta mesa del diálogo se establece producto de un reclamo legítimo de la población, inicialmente por el tema del alto costo del combustible. Después surgen otros temas como es el medicamento, que también tenemos 3 años de estar hablando y de estar luchando por la mejora en el precio de los medicamentos, y ahí se van sumando otros temas como el de la canasta básica, la transparencia, la corrupción. Yo tuve oportunidad de estar el sábado anterior participando precisamente, acudiendo a esta mesa del diálogo, buscando algún tipo de respuesta directamente. Tuve oportunidad de conversar con Monseñor Ulloa y él me trasladó esa respuesta, de que el interés inicial de esta mesa era solventar y atender a aquellos manifestantes que estuvieron en la calle protestando. Sin embargo, yo considero de manera muy personal y formando parte de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, entendiendo la vinculación que tiene el sector productivo con temas tan fundamentales como la canasta básica, que no podemos estar hablando de regulación de precios, de subsidios hacia este sector si ellos no forman parte de esa discusión. Un productor que produce chayote, pepino, aguacate, esos productos, zapallos que están en ese listado, que siente que el gobierno no va a cumplir con ese subsidio o que no va a tener un retorno, un rendimiento por el trabajo que hace en la tierra, lo que va a decidir es no produzco. Entonces vamos a vernos reflejados en un desabastecimiento de nuestra producción nacional. Y de alguna forma, precisamente esa intervención y esa solicitud en la mesa también obedecía a entender que producto de estos bloqueos que principalmente sufrió la provincia de Chiriquí, estamos ya a estas alturas en riesgo de nuestra producción y nuestra seguridad alimentaria a corto, mediano y largo plazo. El ciclo de siembra de arroz, que es un producto fundamental de la canasta básica, tiene hasta el 15 de agosto más o menos para que nuestros productores puedan cumplir con el 50% de la siembra de arroz para el año que viene, el 2023. Entonces, ¿cómo está el gobierno atendiendo esa situación? Siento que es parte de la preocupación válida que tiene el sector agropecuario de que también sean escuchados en esta mesa del diálogo. Monseñor Ulloa me trasladó esa inquietud y me lo dijo, Ana Gisela, en estos momentos estamos tratando de atender a los que estuvieron protestando, principalmente salir de estos primeros puntos que nos ha costado ponernos de acuerdo. Por favor, esperemos a una segunda fase. Pero con los productores con los que he conversado, también válidamente me comentan que para qué se van a involucrar ellos en una segunda fase cuando ya las decisiones están tomadas. Entonces le tocará a ellos definir si van a seguir con la producción en rubros en donde ya no sea conveniente ni rentable producirlos. Walkiria. Sí. Actualmente se encuentran sectores populares sentados en esa mesa de diálogo y parte de lo que se ha hablado en aras de adelantar la discusión, en aras de poder tener algún tipo de resultados, es que los sectores que no entraron en el momento oportuno, porque no eran los que estaban haciendo las reclamaciones sociales, van a formar parte en mesas de seguimiento. Yo estoy consciente y comparto con la diputada Ana Gisela que los productores son víctimas hasta cierto punto, porque ellos son presas de especuladores y de intermediarios. Aquí hemos visto cómo han salido productores a dar declaraciones, incluso de la leche, de que a ellos no le pagan 70 ni 80 centavos. La ganancia que ellos tienen está en el margen de los 16 centavos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿A dónde es que tenemos esa falla con esos dineros? Y me parece curioso, y aquí no hablando específicamente de los productores, sino de ciertos empresarios, ¿por qué no salieron antes de que llegáramos a este punto de ebullición social?
porque ellos no tuvieron nada que ver con el tema de la especulación en medicamentos, porque yo no los escuché, siendo que 5 familias lo controlan en Panamá. Cuando se disparó el precio de la canasta básica, ¿por qué no salió ningún empresario tampoco a tratar de hablar sobre este tema? Así que sí tenemos que tener cuidado, porque hemos tenido semanas bastante agitadas, hemos tenido cierres en todo el país, ha sufrido toda la población panameña, porque al final el pueblo somos todos. Aquí se quiere decir que el pueblo solamente es un sector económico, al final el pueblo somos todos, y lo que no se quiere es que sea una lucha entre clases. Aquí pienso que tenemos que enfilar esto, elevar el debate y realmente sentarnos a ver qué está haciendo el gobierno y por qué permitió que se llegara hasta este punto si diversos sectores, público, privado, los obreros, todo el mundo le venía diciendo, señores, siéntense a gobernar. Que yo me atrevo a decir que aquí no tenemos una autoridad. Aquí me encantaría que ustedes me dijeran quién está mandando en el país, porque yo no lo sé. No hay una persona que se haya amarrado los pantalones y que haya salido con algún tipo de criterio a decir, bueno, Panamá, este es el rumbo, esto es lo que vamos a hacer. Y lo que está sucediendo es por eso, porque no hay un gobierno legítimo o que haya podido demostrar su autoridad de manera competente. No hay liderazgo por parte del gobierno. En eso coincido, Walkiria, y me parece muy válidas ambas posiciones, y esa era un poco la idea de contrastarlas, Claro. y contrastarla viniendo de dos mujeres ligadas al poder legislativo, que para muchos también es parte o raíz del problema. Creo que ambas tienen un argumento, uno en la legitimidad de la mesa y dos en la estrategia de que esto no estalle. Esta semana alguien compartía un artículo de lo que hicieron en Paraguay, por ejemplo, que fue la propia clase empresarial y los intermediarios que se pusieron de acuerdo con el gobierno para bajar ellos los precios antes de que la crisis inflacionaria les estallara, como ocurrió en Panamá. Quiero pasar precisamente al tema de la asamblea. Para muchos, ese whisky Macallan con el que se celebró el 1 de julio sigue siendo, tanto como el arroz con tuna, el símbolo del descontento y sobre todo del rechazo que genera, digamos, la utilización descarada de los recursos de todos. Y quisiera, de parte de ustedes dos, una autocrítica y una sugerencia en este momento para la Asamblea. Hemos escuchado discursos vehementes sobre que hay que recortar la planilla de la Asamblea, pero también hemos escuchado otras justificaciones un tanto cínicas diciendo que se necesitan tantos empleados y que la Asamblea no puede funcionar sin ellos. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, Ana Giselle. el 1 de julio, Sabrina, cuando se dio la elección de la nueva Junta Directiva, en mi intervención yo fui bastante clara y yo hablé de la burbuja en la que están viviendo algunos precisamente en ese espacio de la Asamblea. Y también el hecho de que pretender ganar en ese momento con los votos que tenían en la Asamblea era para muchos perder entre 4 millones de habitantes que tenemos afuera. Entonces, eso se tradujo días después en esta explosión que vimos todos. Yo sí considero prudente que la Asamblea haga una revisión exhaustiva en todos esos elementos que han generado, han contribuido de manera responsable, porque independientemente de que, igual, puedo hablar por Walkiria y por mí, nosotros intentamos en muchas ocasiones hacer cambios, hacer diferencias, mostrar posturas de oposición. A veces no surten el efecto, pero quiero que la ciudadanía entienda que como órgano colegiado todos asumimos esa responsabilidad. Y es ahí donde a partir de ahora tenemos que también incidir en que esos cambios se den. Uno de esos cambios va orientado precisamente a la presentación de proyectos que escuchen lo que está pasando en el país y que busquen también aminorar ese hartazgo de la población. Porque no queremos que esas protestas, que eso llegue a la Asamblea y que definitivamente no tengamos una reacción oportuna, como bien lo mencionabas. Si en otros países se ha dado esa mea culpa, ese reconocimiento, esa reivindicación, con acciones concretas y que no sean cosméticas, porque esos ajustes, entre comillas, presupuestarios que ha hecho o ha anunciado la Asamblea, creo que no afectan ni el 5% del presupuesto. Entonces es como para decir, estamos haciendo algo, pero yo considero que todavía todos podemos hacer mucho más. Walkiria.
Sí, constitucionalmente está muy claro cuáles son las funciones que tenemos dentro del legislativo, siendo la principal generar leyes. También está la función de fiscalizar. El diálogo que hoy se está dando en Penonomé no hubiera tenido que llegar a darse allá, no habría necesidad de que esos actores estén allá sentados si la Asamblea Nacional jugase su rol, si se hubieran dado estos debates en la Asamblea, si se hubieran discutido propuestas y si no se hubiese configurado la Asamblea en un lugar que tenemos privilegios y privilegiados mientras el país nada en un mar de desigualdades. Esa omisión que ha tenido la Asamblea y que en este momento continúan teniendo muchos de los diputados y diputadas al no hacer esa mea culpa, al no reconocer su cuota de responsabilidad en este hartazgo objetivo y legítimo de la sociedad panameña. ¿Y por qué pasa? Porque en vez de tener esas políticas públicas, en vez de discutir esos proyectos que beneficien al ciudadano, hemos tenido una asamblea de excesos, de festejos, de banquetes, una asamblea que dice que no hay dinero y que estamos en austeridad, pero le da millones a una rectora del UNACHI bastante cuestionada. Y esto es lo que provoca que el pueblo esté así, porque tenemos una asamblea desconectada que no está jugando el rol a que fue llamada. Y voy incluso un poco más allá. Esto ha sido un cúmulo de varios actores, porque tampoco tenemos al gobierno central, no tenemos a un contralor, a un procurador de la administración, y nuevamente debo decirlo, a un tribunal electoral. Ellos son jueces, ellos hablan a través de sus fallos y pueden generar jurisprudencia que cambie la normativa en el país. Aquí han pasado muchos horrores en materia electoral donde ellos no han salido a decir nada y su silencio los convierte en cómplices de la situación en la que estamos. Aquí tenemos un modelo político que está agotado y está agotado porque los actores son los responsables. Aquí sería importante, y estos son cambios que se pueden generar, que están en otras latitudes, como bien ambas lo han mencionado, ¿por qué aquí no pensamos en una segunda vuelta, en una moción para el presidente, en unas elecciones intermedias? ¿Por qué no se toma en cuenta al ciudadano y se le pregunta si está conforme con la manera en que las autoridades que ellos mismos eligieron están conduciendo al país? Y el tema de la segunda vuelta también sería importante, porque ahora yo he escuchado en todos los lugares que me he movido a muchas personas decir, pero es que Nito ganó con un escaso 30%, yo no voté por él. Tenemos presidentes sentados que no cuentan con el aval de la mayoría de la población y esto preocupa, claro, porque llega alguien que no recoge las necesidades de la mayoría de los panameños y panameñas. Entonces ya desde que inicia se tiene un gobierno que secuestra a gran parte de la población y que causa más disensos que lo positivo. Y es que no solamente eso, Walkiria, al no tener esa legitimidad con la cantidad de votos, no tienen el compromiso. Claro. Y eso es lo que yo siento está pasando con el gobierno actual. Ellos atienden a su grupito, que fue el que ellos sienten que los apoyaron, que votaron por ellos, y el resto de la población no me interesa. Entonces es esa parte del mal juego político que siento que el pueblo también está resintiendo y ha salido con fuerza a manifestarse en contra. Estamos pagando esas consecuencias de las reglas de juego. Usted presentó una ley que tiene que ver con la UNACHI. Háblenos un poco de lo que busca con ella y por qué dice que la UNACHI se va a convertir en el cuartel de invierno de Benicio Robinson. Bueno, es importante entender la situación de crisis actual que vivimos, una crisis institucional y una crisis en donde la credibilidad en estas instituciones precisamente nos obliga a tomar acciones. En abril de este año se presentó, se discutió en la Asamblea, se aprobó ese proyecto que tenía que ver con entre otras cosas, con la reelección de la rectora de la UNACHI. Yo soy honesta y consideré que en su momento el presidente de la República lo iba a vetar, porque sabíamos que desde ese momento no contaba con el respaldo de gran parte de la población, ni de los estudiantes, que principalmente son los que han seguido agitándose y pidiendo esa reconsideración. En ese contacto directo con ellos, ellos me piden, me solicitan que presentemos nuevamente este proyecto en donde se elimine el tema de la reelección, una tercera reelección de la actual rectora, precisamente
rodeada por los cuestionamientos que hemos visto en el manejo de la institución y que no se reflejan en una mejora educativa, en mejores carreras, en una excelencia, en egresados que realmente se sientan satisfechos y cómodos con la institución. Entonces sí, yo pienso que es importante que nosotros como Asamblea, reitero, hagamos las acciones contundentes a mejorar esa gestión legislativa y saquemos la política de las instituciones universitarias. Muchos me comentan, bueno, Ana Giselle, pero es que el problema no es solamente la UNACHI. Tenemos otras instituciones universitarias públicas que están pasando por situaciones similares. Pero bueno, vamos a iniciar por ahí y esperemos y confiemos que ese debate nos ayude a ir resolviendo otros temas en otras universidades. Esa vinculación política, precisamente, esa mano política en la UNACHI, de alguna forma lo que busca es garantizar que una vez pasado el 2024 ellos tengan un asidero político para acomodar a sus fichas, a sus cuadros, y eso no es algo que lo digo yo, Sabrina, eso es algo que es ampliamente conocido por la provincia de Chiriquí, inclusive a nivel nacional, lo vimos inclusive en la figura del diputado que propuso esa ley, y es parte de lo que yo no puedo estar de acuerdo en la Asamblea. Ahora se van a presentar, producto del diálogo, algunos proyectos de ley que tienen que ver, obviamente, tienen que pasar por el órgano legislativo. Bueno, ya hay el primero, que es la derogatoria de la ley de incentivos fiscales. Una ley que fue aprobada en un momento, pues ratificada o sancionada hace un mes. Ahora el presidente ha pedido la derogatoria, el Consejo de Gabinete ya lo aprobó así, el ministro Alfaro lo presentará o lo presentó o lo presentará en los próximos días. ¿Cuál va a ser el trámite para, y lo digo ahora no solamente por este proyecto de ley, sino en general, la Asamblea no está participando en el diálogo? De hecho, algunos que se quejan dicen, así como se queja el sector productivo, que a nosotros no nos preguntan, también están diciendo a nosotros no nos preguntan y todo tiene que pasar por aquí. O sea, ¿cuán posible es que lo que se acuerde en el... Yo sé que ninguno de los dos pertenece a la bancada de gobierno, pero ¿cuán posible es que lo que se apruebe, lo que se llegue a consensuar en el diálogo, pase fluidamente por la Asamblea? Diálogos es lo que ha caracterizado a este gobierno, diálogos que son cámaras de eco y de los cuales yo sigo esperando resultados. Aquí estamos también en materia de diálogos que estuvieron sentados por muchos meses revisando la situación del contrato de una transnacional que tiene más de 4 años ejerciendo sin un contrato, sin estar en la legalidad. El presidente de la República sale en una conferencia de prensa diciendo que esto iba a venir a la Asamblea y han pasado 8 meses. Y el secreto mejor guardado que se tiene este gobierno es qué condiciones tiene ese nuevo contrato, si el 2% leonino que se le daba al país por una explotación de sus recursos va a ser incrementado o no, y no se sabe. Así que el diálogo sea recogido de manera efectiva al pasar por la Asamblea, a mí me preocupa, porque no recoge necesariamente las impresiones de la ciudadanía. Aquí se dio también una mesa de diálogo con la reforma del Código Electoral, aquí estuvo sentado todo el mundo, sociedad civil, empresarios, partidos políticos, libre postulación, y el documento era bueno. Se trabajó un buen documento con personas técnicas, pero llegó a la Asamblea una comisión viciada de personas que de hecho en su mayoría no van cuando son las discusiones, llegaban al momento de votar y yo los escuchaba. ¿Por qué votamos así? Dale. Porque ni siquiera leen el documento, no se preparan antes de ir ni a las sesiones de pleno ni a las sesiones de comisión, y lograron pasar a su antojo el Código Electoral que tiene todos los problemas que hemos abordado ya en los primeros minutos de este programa. Entonces yo pensaría que la garantía de que salga algo positivo de la Asamblea es baja. ¿Por qué? Porque tenemos una Asamblea que ha sido cómplice en muchos de estos proyectos. Caso de UNACHI, caso de los incentivos fiscales a los operadores turísticos. Es una Asamblea que en su gran mayoría se debe solamente a un sector, que lo manifestó muy bien la diputada Ana Giselle.
Entonces, nuevamente, y quiero aprovechar para decirle eso a los ciudadanos, tienen que pensar a qué personas colocan en esos puestos, a quiénes son los que van a tomar las decisiones, porque tenemos un órgano legislativo desconectado de las realidades. Insisto, si la Asamblea jugara su papel, si de verdad estuvieran haciendo el debate como es y no poniendo cercas afuera de la Asamblea, no hubiera tenido que llegar el pueblo panameño a trancar calles, a revolver el país para poder que lo escuchara tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Así que son muy bajas mis expectativas de lo que pueda salir de la Asamblea. Yo considero que nosotros no deberíamos tener que estar esperando que el presidente nos diga como asamblea qué es lo que tenemos que hacer o qué proyectos derogar. Yo creo que es suficiente con que escuchemos ese clamor popular para que ya ese proyecto estuviera derogado. En la asamblea, cuando hay voluntad, en 3 días se aprueba una ley. Pero cuando no, lo engavetas y ahí queda el proyecto. Y así ha pasado con otros proyectos que ha llevado el Ejecutivo. Así que yo coincido, yo pienso que aquí va a depender mucho de la voluntad real que tenga la bancada mayoritaria, porque nosotras nos podemos parar, hablar, discutir, proponer, pero al final la bancada mayoritaria es la que tendrá que definir qué va a pasar con estos proyectos. Muchísimas gracias por todos esos aportes de tantos temas importantes que están pasando en Panamá, el futuro del diálogo, la figura de la libre postulación y, por supuesto, el tema de corrupción de la Asamblea Nacional. Quédese en el radar que tenemos muchísimo más análisis, no solamente las pérdidas en el sector agropecuario, también el debate sobre el modelo de Estado que queremos y las pérdidas en educación. Quédese en radar.